You are listening to Deconstruction Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. Lo más difícil del negocio creo que ha sido explicarle a la gente y hacerlos entender que lo que hacemos, como lo hacemos, tiene una razón de ser y que efectivamente funciona. Es mucho más rápido y mucho más barato. Con pruebas. Tienes pruebas. Design Build es la manera perfecta, es el proceso perfecto para asegurarte que todo lo que tú hagas va a estar más o menos dentro de tu budget. This episode is sponsored by the Stones & More Group, your go-to destination for premium surfaces and a leading wholesale distributor with over 2 decades providing top-quality porcelain, ceramic, slabs, mosaics, panels, and building materials, crafted to transform any space. To learn more, visit our website at mosaics.com and explore our full range of premium products. Bienvenidos a Deconstrucción, un espacio de análisis crítico y exploración creativa, presentado por The Architectural Authority magazine, una plataforma dedicada a impulsar profesionales y visionarios en el área de la arquitectura, el diseño y la construcción. Hoy tenemos como acompañante a Charlie Hernández, un arquitecto apasionado y visionario que desde el 2009 ha redefinido el concepto del Design Build en el sur de la Florida. A través de su firma, Nández Design Studio, integra la arquitectura, el interiorismo y la construcción para crear residencias exclusivas que combinan innovación y sofisticación. Con más de 12 años de experiencia y 100 proyectos en su portafolio, Charlie y su equipo no solo diseñan espacios, sino que transforman en realidades únicas sus ideas, fusionando creatividad, funcionalidad y excelencia. Hoy exploramos su visión del diseño y la construcción y descubriremos cómo su trabajo está dejando huellas en la industria y en las vidas de sus clientes. Charlie, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien. Al principio de esta entrevista siempre me gusta hacerles algunas preguntas como que, ¿qué quieres decir de ti? Un poquito de quién es Charlie y qué es el concepto de Nández Design Studio y cómo llegaste aquí al Design Build. Ok, te cuento un poco. Creo que todo nace de una necesidad. A pesar de que soy apasionado del diseño y siempre quise estudiar arquitectura desde muy chiquito, la compañía como tal nace de una necesidad que tuve en algún momento de mi vida y me forzó a tomar ese paso que es difícil de ser emprendedor. O sea, emprendedor es una de las cosas más complejas. Muy de moda ahora, pero sí, súper complejo. Y claramente, siendo arquitecto, no estaba preparado para eso, pero ni cerca. Lo que sabía era diseñar, hacer planos, eso era mi campo. Lo que me dicen que tienes que hacer una compañía y reunirte con el abogado y el contador. Todas las cosas que tienen que hacer para crear ese... Sí, tal cual. Pero bueno, fue alrededor del 2008 que comencé a trabajar, que hice la compañía, y creo que el 2009 que me vine a Miami, y bueno, empecé a agarrar pocos clientes, era una época difícil en ese momento, saliendo de crisis. Sí, la época de la burbuja, del crash. Y bueno, al principio poquitos clientes, lo que sí era mucha arquitectura, diseño, diseño de oficinas, restaurantes, este tipo de cosas. Y después poco a poco me fui metiendo en la construcción. Me di cuenta que las dos cosas iban de la mano, que me gustaba mucho, y lo uní. Decidí como que unificar los servicios y hacer el proceso completo. Me interesa mucho qué es para ti, qué es para Charlie el Design Build. Porque el Design Build la gente lo tiene estigmatizado. El Design Build la gente siempre piensa que cuando tú combinas las cosas no haces ni una cosa bien ni la otra bien. Entonces realmente está muy mal visto o de alguna manera tiene como un poco un dejo de ok, ¿qué significa esto? ¿No? Eres un todero. Entonces, explícame un poquito exacto, porque como te estaba explicando un poquito en el corte anterior, el Design Build también ha sido mi pasión desde muy temprana edad, porque significa algo especial para mí en mi proceso de pensamiento. Entonces, quiero que tú me expliques por qué Design Build y vamos a limpiar el nombre del Design Build aquí en esta conversación. Vale. Creo que
son dos razones principales Ujú. que te puedo comentar. La primera es que donde yo trabajaba antes de empezar la compañía, en Dallas, en una oficina que se llama La Mm. Guarda Low, eh, hacíamos proyectos gigantescos. Y yo pasaba 2 años, 3 años trabajando en un proyecto y nunca lo veía construido. Estamos hablando Oh, de wow. edificios gigantes, centros comerciales, cosas que se tardan 5 o 6 años en construirse. Y en permisología y en... Permisología, todo, o sea, muy complicado. Y era frustrante trabajar 1 año y medio, 2 años en un proyecto y nunca verlo culminado, o sea, nunca Ujú. ver cómo quedaba. Eso es lo primero, eso es de verdad que fue una de las cosas que me impulsó a hacer yo mismo mis propias construcciones para ver cómo quedaban y así Exacto, quiero ver el resultado. y controlar los detalles. O sea, asegurarme que eso es lo otro. Uno diseña, hace todo lo que es 3D, planos, o sea, Vendes la materiales, idea. todo, haces una presentación, lo entregas y los contratistas hacen Destruyen eso. lo que quieren. Destruyen la idea del concepto y el Correcto. No, que objetivo del diseño. me quedé sin dinero o no, eso no está en el budget o Value no sabía engineer. cómo hacerlo. Entonces, eso es una de las razones, creo, principales. Y la otra es que cuando llegué a Miami, que empecé a meterme un poco en el mundo de la arquitectura, del diseño y luego en las remodelaciones, que era lo que más salía en ese momento, Ujú, me di cuenta que el proceso era súper complicado. ujú. Entonces, tenías que contratar para los clientes, viéndolo desde el punto del cliente Claro, siempre. Tenías que contratar a un arquitecto. El arquitecto entonces tenía que buscar a un ingeniero o tenía yo un ingeniero que el cliente no conocía, no sabía ni quién todos era. desconectados. Todos desconectados, todas oficinas distintas. Ujú. Subconsultants hay Pointing de a fingers. 10. Ajá. Tienes el landscape architect, tienes el ahora civil, ahora están pidiendo de todo, el arborista, aquello, Ujú, todo. Entonces, dependiendo de la y ciudad, correcto. nadie te conecta todas esas puntas. No, Luego, después tienes que pasar los planos por la ciudad para que los aprueben. ajá. Entonces tienes la figura de la permit runner, que Ujú, es la que le exacto, entrega los planos, exacto. que el cliente tampoco sabe quién es. Muchas veces el arquitecto contrata a cualquier persona para que lleve los planos a la ciudad porque ellos Sí, no lo quieren hacer. Normalmente la Premier Runner no tiene ni idea de lo que la está haciendo. arquitectura, No, exacto, no tiene ni idea de lo que está del haciendo. Ya sabe proceso. llevar los planos a la ciudad, pero no sabe si los planos están bien, si están completos, no están completos. Si alguien le pregunta algo en la ciudad, no tiene ni idea. Correcto. Y una vez que los planos salen aprobados, con suerte, después de mucho tiempo, Exacto, después de mucho tiempo. tienes entonces el tema de la obra, Ujú, que los contratistas hacen lo que está en el plano, pero si el cliente varía algo, si hay algo que no está exactamente como está en el plano, en el site, es un desconecte total. O sea, correctamente. cualquier cambio tiene que ir al arquitecto. Si el inspector pide un cambio en el plano, entonces el GC tiene que hablar con el dueño, porque normalmente el GC lo contrata el dueño. Ujú, Entonces correcto. habla con el dueño habla con el arquitecto habla con el ingeniero arregla, se lo pasa al arquitecto, lo firma, se lo pasa al proyecto. Mira, y esa desconexión sucede, que es lo más impresionante en el mercado de los Estados Unidos, sucede en todas las escalas de proyecto. Todos los clientes no tienen idea de por dónde empezar en el proceso, porque no saben si contratar primero al arquitecto, si contratar un Correcto. owner's rep, si contratar primero al Un ingeniero desastre. o el GC. No saben por dónde empezar, número uno. Y número dos, contratan un equipo independientemente que ninguno está conectado. Y al no estar conectado, la responsabilidad no es de nadie. No es de No es nadie. de nadie. Entonces, al Correcto. final, el proyecto no es el reflejo del diseño. O sea, el resultado final no refleja la intención de diseño y nadie tiene la culpa. Tal El cual. cliente no obtiene lo que necesita, el resultado no es lo que quiere, siempre está over budget, siempre está overrun, el tiempo pasa porque como hay tantas partes moviéndose y no hay un director de orquesta, ¿no? Entonces, todas las variables afectan el resultado final Y todo el mundo pasa trabajo. y El todo el mundo GC pasa pasa trabajo trabajo. porque no tiene la información completa y no sabe a quién Correcto, pedírsela. El arquitecto pasa trabajo porque tiene que contestarle todas las preguntas al GC. El dueño pasa trabajo porque le cuesta plata y correcto. no tiene ni idea de Y lo que está tiempo. haciendo. Entonces, es un proceso que para mí en ese momento lo experimenté y dije, esto no sirve. No tiene Esto no sentido, no sirve, tiene no tiene sentido, sentido. no Entonces tiene sentido. empecé a hacer poco a poco yo todo eh, y conseguí la manera de controlar en lo posible, controlar
yo la mayor parte del proceso. Claro, creaste un equipo alrededor de ti que tiene todas esas fases del proceso, ¿no? Bueno, tú sabes lo complicado que es Claro, y claro. hacerlo todo, realmente todo uno solo es imposible. Claro, pero es un equipo. Claro, claro. Claro. Con un equipo bien formado, Ujú. todo el mundo tiene sus responsabilidades, todo el mundo tiene sus especialidades, Claro. todo funciona, eso sí, bajo el mismo techo, que es lo Ujú. más importante. Nosotros estamos todos conectados en la oficina, usamos sistemas que tenemos en place y tenemos también todos los procesos, cada quien tiene sus responsabilidades, Claro. cada quien sabe qué tiene que hacer en cada ocasión que Ujú. suceda lo que sea. Quiero caminar un poquito a las personas que nos están escuchando por todo el proceso, ¿no? De principio a fin, para que la gente entienda cuál es el ¿Tienes resultado. tiempo? Sí, tenemos tiempo si no cortamos. El proceso, y es importante esto, porque es parte de lo que yo siento, que ni un cliente entiende. Yo entiendo que los developers tienen un poquito más de conocimiento de todo este espectro, pero quiero que las personas que nos van a escuchar entiendan dónde empieza el proceso y dónde termina. Y qué es lo que hace una compañía de design build para, yo digo, hilar o tramar todas estas partes para lograr que la idea se transforme en la realidad. Entonces vamos a caminar a los oyentes desde dónde empieza el proceso, dónde Charlie entra en la vida o del cliente o de la persona que viene a ti buscando este proceso y hasta dónde lo acompaña. Charlie y su equipo, pues. Excelente pregunta. Yo creo que todas las compañías que hacen design build son un poquito distintas en lo que hacen. Ujú. O sea, al final del día están tratando de llegar al mismo punto, pero con qué te ayudan o qué tanto cubren Ujú. es donde creo que cambian un poquito. Yo conozco personas que tienen compañías similares a las de nosotros y se dedican simplemente a quizás a hacer unos planos y sacar los permisos y construir y ya. Y si te pones a ver, bueno, Design Build quizás es un poquito eso, Ujú. pero nosotros vamos mucho más allá. Ujú. Nuestros servicios, yo los llamo internamente, les llamo como servicios integrales, porque Perfecto, me encanta esa palabra. agarramos al cliente y le Ujú. hacemos todo. Todo. Te estoy hablando de, nosotros tenemos obviamente clientes finales y tenemos clientes que son inversionistas y developers. Y creo que funciona con cualquiera de los dos tipos de clientes. Pero agarramos a los clientes desde el día uno, desde que no tienen ni un lote. Correcto. O sea, a Desde la veces a mí me asesoría, llaman mis desde la asesoría de clientes, cómo vas a invertir tu dinero. tal cual. Antes de la acquisition nos Ujú. llaman y nos dicen, Charlie, mira, tengo necesidad de un negocio con este budget y en esta zona. Ujú. Entonces yo me encargo no yo, obviamente Claro, tu lo que equipo. estamos diciendo, parte de mi equipo son brokers también, tratamos Ujú. con brokers y realtors, tengo los residenciales, tengo los comerciales y les consigo los lotes, dependiendo de lo que quieran, les consigo 5 o 6 opciones Claro. en su budget, en su área, les hago los análisis de esos lotes, Claro. les digo, puedes construir Ujú. tanto, puedes subir 5 pisos, puedes construir 20.000 pies cuadrados, puedes construir 100.000 pies Correcto. cuadrados. El proyecto de arquitectura te va a costar tanto, el proyecto, la construcción como tal, te va a costar más o menos tanto, Te vas a tardar más o menos te vas a tanto. tardar más o menos tanto, y entonces con eso ellos tienen una base de la que pueden partir y ver si el negocio les funciona o no. Es que con eso ellos van y consiguen inversionistas, Correcto. ellos levantan capital, ellos se organizan a nivel de tiempo y crean un plan, pero ¿cuántas compañías empiezan allí? Porque lo que yo pienso es Muy que pocas. Muy exactamente, pocas. exactamente, la asesoría y el acompañamiento del cliente, y bueno, cada compañía se limita a lo que es capaz, pero el entendimiento del proceso de design build para poder llegar, y yo siento mucho que el design build ayuda muchísimo a nivel comercial y residencial también, pero de inversión, es decir, Sí. es muy bueno para tú poder llevar un proyecto desde la idea económica, Ujú. desde la intención de Es inversión importantísimo porque hasta el éxito, porque tiene que ser un equipo aceitado, un equipo integrado, interdisciplinario, exactamente. que tenga, Hay porque, muchas partes. porque no todo el mundo sabe lo que es los códigos de development, Correcto. ocupación, zoning, áreas,
realmente lo que puedes construir, áreas construibles. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son las áreas verdes? O sea, todo ese estudio y assessment que tú haces al principio, nadie lo hace. Y en Miami Y es peor todavía, porque claro, en Miami que todo es súper complicado y todas las ciudades son distintas. correcto. O sea, por ejemplo, la ciudad de Key Biscayne es una ciudad Sí. complicada con el tema de los puntos. Entonces, tienes que haber trabajado ahí y tienes que poder asesorar al cliente que quiere hacerse su casa ahí, de cómo hacer todo el tema de la suma de puntos y todo para llegar a los requisitos de la ciudad. Claro, hay que ser específico por zona también. Entonces, luego de que agarras al cliente y lo llevas desde su idea de inversión hasta un plan posible, ¿no? Ujú. Y ya el cliente está, ok, tengo estas alternativas, hizo su assessment, levantó su capital y dice, bueno, mira, Charlie, esta va a ser la alternativa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso de este flujo de trabajo? Vamos a llamarlo así. Yo diría que el siguiente paso viene siendo elaborar un poquito ese análisis que uno hace, más detallado y más Volumetría. específico. Sí, quizás no tan allá todavía, pero un poquito más desarrollado para entender por dónde va el cliente. O sea, si en realidad quiere que pueda hacer 20 pisos, no quiere decir que va a ser 20 pisos. Entonces, empezar a tantear la zona y preguntarle un poco de la intención, el budget y qué es lo que quiere hacer y asegurarnos que eso funciona. Una vez que eso ya está claro. Y también mostrarle un poco el potencial, porque muchos clientes no saben cuál es el Correcto. potencial del lote o el potencial del punto comercial. Ese es el próximo paso. Una vez que ya tienes una muy buena idea de lo que él quiere, entonces empezamos a trabajar un poco en el diseño, muy conceptual, esquemático, y les ofrecemos varias opciones. Y mucha gente se queda ahí. Mucha gente se queda ahí, sí. Mucha gente se queda ahí y nos pasa mucho. O sea, a lo mejor ponle que no es lo que estaban pensando o deciden buscar otro lote o no consiguen el funding. Es un poco, Charlie, lo que me dicen mis compañeras diseñadoras, me dicen, no, es que yo no puedo explicarle eso a los clientes, porque cuando les explico eso a los clientes se me cae el negocio. Entonces, claro, tú no estás generando un servicio para la mejora del cliente, tú estás generando un servicio para tu mejora. Entonces, ahí yo pienso que para mí también se rompe un poco el hilo natural de las cosas, porque yo siento que todo el mundo tiene que beneficiarse en el proceso, y si tú no le haces a tu cliente la mejor asesoría que le puedas hacer, entonces el resultado no va a ser lo mejor. Correcto, tal cual. Llegamos a esa idea, el cliente dice, sí, vámonos por aquí. Empezamos nuestra conceptualización. Bueno, ahí nosotros también, echando un poquito para atrás, nosotros también nos metemos, como te digo, yo hago un poquito de todo, ¿okay? Es muy integral. ¿Por qué echo para atrás? Porque nosotros incluso nos metemos a ayudar al cliente en la parte financiera. O sea, yo, por ejemplo, funding. Tengo fondos que trabajan con préstamos de construcción, con líneas de crédito, con 1 millón de productos para los clientes. Complementan que haga posible, o sea, ayudan a que haga posible esa idea. Correcto, entonces les estructuro el negocio de esa manera y les doy el contacto de la persona para que los llamen. Sí, entonces eso también le gusta muchísimo a los clientes. Exacto. Exacto. Bueno, una vez que empezamos, ya el funding está in place y ya lo que se va a hacer está claro, empezamos a trabajar con el diseño. Eso es un poquito ya lo más tradicional. Diseño conceptual, diseño esquemático, se va desarrollando, design development, y una vez que ya el diseño está aprobado por el cliente, entonces pasamos a construction documents. Pero ¿cuándo entra el budget? Porque el budget tiene que, los números entran antes. En el desarrollo real de un design los números están al principio, el diseño en la mitad. Normalmente no yo le doy una idea al principio. Normalmente un costo por pie cuadrado. Exacto. ¿Okay? Aproximado. Se los aclaro muy bien porque no quiero que después piensen que ese va a ser el costo final. Punto. Sí o sí, exacto. Pero ya tienen una buena idea de costos. Lo que pasa es que, como bien sabes, es muy difícil dar un costo, un estimado final sin plano. Y sin selección de materiales. Correcto. Esas son las dos cosas más importantes para los precios. Entonces, empezamos a trabajar en los construction documents y al mismo tiempo empezamos a trabajar en el paquete de diseño. Paquete de diseño me refiero a los materiales, especificaciones de materiales, countertops, gabinetes, pisos, fixtures, todo eso. Y ahí tienes tu equipo aparte solamente para eso. Tengo los 2 equipos y van trabajando en paralelo. Una vez que los planos están listos, se meten a la ciudad. Una vez que el paquete de diseño está listo, se le presenta al cliente.
Eso es esperar que salgan los planos de la ciudad y esperar que el cliente tome sus decisiones Ujú. de materiales. Eh, con suerte salen más o menos los dos a la vez Ujú. y se unen las dos puntas. Entonces ya tenemos planos aprobados, ya tenemos el paquete de diseño con todos los acabados, Ujú. finishes aprobados. Y entonces en ese momento es que agarramos el Pasamos. budget que teníamos originalmente y lo terminamos de Pulir. estructurar, Ujú. pulir ya bien con todos los pelos y detalles de los materiales y de la estructura, por Todo. ejemplo, que hizo el estructurista que ya aprobó la ciudad y todo con más Porque se puede detalle. modificar en el proceso. Correcto. Una de las cosas que yo siento que nuestros oyentes no entienden muy claramente de los beneficios del design build es cuánto tiempo tú reduces realmente en el back and forth. Porque como como es el mismo equipo que está desarrollando planos, las preguntas y respuestas del contratista, del arquitecto, del interior designer, todo está en la misma oficina. Entonces, los tiempos se acortan a un nivel que cuando tú, si eres un developer experimentado, que ya has hecho varios proyectos con diferentes equipos separados, diferentes equipos subcontratados, digamos, el arquitecto es fulano, el contratista es aquel. Cuando los tienes separados y luego los tienes juntos, tú entiendes la eficiencia de tener a todo el mundo debajo del mismo techo, porque ¿cuál es el común, la secuencia común? Que se entregan los planos a la ciudad, se para el proceso. Nadie está trabajando. Sí. Mientras los planos se entregan a la ciudad, no hay interior designer trabajando, no hay persona haciendo budgeting, no hay nadie puliendo los materiales. En el caso del design build, no. En el caso tú estás terminando todo porque cuando salgan esos permisos, tú arrancas a construir. Claro, ¿qué pasa? Si tú eres el arquitecto y sometes los planos a la ciudad y nadie le dice al cliente que tiene que escoger los materiales, el cliente no escoge los materiales hasta que los planos están No lo aprobados y ya están sabe, construyendo. no lo sabe ni siquiera. Exacto. Entonces, por ahí ya perdiste tiempo, porque va a estar el general contractor en plena construcción y no va a saber qué piso necesitan o va a decirle al cliente, mira, necesito que vayas a buscar los pisos. Pero, ok, yo voy la semana que viene. Ya perdiste 2 semanas. Hay clientes que llegan con planos aprobados, con planos generados por arquitectos sin haber seleccionado ni un material, Nada, nada. sin haber observado un render de una cocina. Y cuando se le muestran alternativas, todo cambia. Entonces tienes que volver a Uf, a la mesa eso de es dibujo. clásico. La gente no entiende que, número uno, visualizar las ideas de manera tridimensional ha hecho que la industria avance exponencialmente, ¿no? Porque antes el cliente no entendía nada y lo veía cuando veía la pared construida durante el proceso de construcción. Decía, Correcto. "Pero, yo nunca me imaginé esto, claro. Ahora ya nosotros estamos en otro nivel. Tenemos virtual reality, tenemos otro tipo de herramientas La tecnología ha que nos ayudado ayudan mucho. muchísimo. O Claro, sea, AI, por ejemplo, últimamente, o sea, la cantidad de tiempo y dinero que me ahorra a mí personalmente es increíble. increíble, Y eso se le transfiere al cliente, porque claro, todo funciona mucho más rápido. 100%. Entonces salen nuestros permisos, salen nuestros planos de la ciudad, ¿no? Tenemos nuestro budget. Tú haces el proceso de bidding o tú in-house tienes a todos tus contratistas o subcontratistas, porque manejamos subcontratistas para poder ejecutar las obras. O sea, ¿cómo le manejas eso al cliente? ¿Le das alternativas? ¿Tienes todo in-house? Mira, una de mis condiciones es que yo manejo todo, absolutamente todo. Y si no, prefiero no hacer el proyecto, porque no funciona. Yo tengo mis contratistas, o sea, mis subcontratistas, Ujú. y tengo mi equipo. Algunas cosas las tengo en el equipo y otras las subcontrato. Ujú. Eh, como bien sabes, mecánica, Electricidad, plomería, plumbing son electricidad, todos subcontratistas en sí son mismos, con ajá, licencia, son subcontratados. Eso sí, esos son gente que yo tengo toda la vida. toda la vida trabajando con ellos. Tengo 10 años trabajando con los mismos y ya sé que no me van a quedar mal, sé que no me van a cobrar de más, sé que yo los puedo llamar un viernes en la noche y el lunes en la mañana están ahí terminándome una emergencia o lo que sea. Son gente responsable y con la que cuento. A veces me preguntan los clientes, pero bueno, yo tengo un electricista que es el que usó mi hermano, que me dicen que es baratísimo. Yo prefiero no hacer eso. De verdad, 100%. prefiero no hacer eso. La gente que confío es la que es. Mm. Shell, lo que es estructura, lo hacemos nosotros in-house, pero tenemos cuadrillas de bloque, tenemos cuadrillas Claro, de subcontratas sí, eso, claro. subcontratamos las cuadrillas, no las tenemos en nómina. Roofing también es subcontratado. Y después entramos en acabados, como por decirte, drywall, finish, instalación de Si tile, tienes tu, todo eso sí tenemos todo in-house. La parte también de diseño de interiores y todo eso también lo tenemos in-house, entonces vamos muy de la claro, mano construcción con diseño. porque es que todo está relacionado.
Porque si tú no sabes cuál va a ser el acabado de la pared, ¿cómo la terminas? Correcto. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo preparar una pared para papel tapiz que prepararla para molding o para colocarle panelado. Exacto. O sea, no Y tiene, si no tiene si nada que ver. y si no, eso no está en el proyecto original, el general contractor viene y pone drywall y no puso lo Si que no estamos tenía que acá en los poner. planos. O sea, porque cuando una persona, y esto es algo que la gente, a mí me impresiona muchísimo de cuando yo empecé a trabajar en los Estados Unidos, y es que los planos están muy faltos de información, porque cada categoría de arquitecto o de diseñador tiene su especialidad. Entonces, la información real del plano está en los planos de interior design, porque o sea, una parte de arquitectura muestra una parte, o sea, son layers y layers de información que si tú no tienes todo combinado, entonces tú no puedes construir. En algún lado se te va a caer. En algún Correcto. lugar de la construcción vas a tener un problema. Entonces, o varios. tienes tu proceso, pasas por tu proceso de bidding, te contratan a tu parte de construcción, empieza el proceso de supervisión de obra, ¿no? Supervisión de obra, cómo tú le transmites el progreso al cliente, cómo tú conectas, porque hay muchísimas, hay críticas del proceso en todas las fases, pero una de las críticas más fuertes siempre para los contratistas es la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo tú mantienes a tu contratista, a tu cliente, perdón, conectado durante todo ese proceso? ¿Qué hace Hernández diferente? Hay varias cosas y lo resumiría en gente, equipo y tecnología. Tecnología. ¿Okay? Ujú. En cuanto a la tecnología, usamos varios programas que hemos ido poco a poco desarrollando y implementando. Ujú. Por ejemplo, usamos uno de UDA que se llama Construction Online. Hay Ujú. muchísimos para llevar obras, como Ujú. sabes, hay millones. Sí, para reporting, daily reports. De todos los que probamos, ese fue el que más nos gustó y ese fue el que adaptamos. Sí. Y la verdad es que nos iba muy bien. Con la parte de diseño usamos Gather, que es una plataforma online para como que hacer un resumen de materiales Ujú. y presentación a los clientes, Ujú. o sea, y aprobación de los clientes. O sea, Hay los programitas clientes, como Programa, que lo es tiene igualito, muy bueno, es exacto. que lo- igualito a programa. Lo tiene O sea, Programa y es también la lo tiene House. competencia. House Pro Ah, sí, no sabía también que lo House tiene, lo tenía. también lo tiene. Ah, está bien. Sí. Bueno, es muy parecido a programa que me hicieron la presentación y todo, pero Gather ya lo estaba usando y la verdad es que me ha funcionado de maravilla. También la curva de aprendizaje del equipo que Claro, exactamente. Cada cliente, cada proyecto tiene su plataforma online en Gather y todos los materiales que ellos escogen en la presentación van en esa plataforma. Todos los fixtures, todos los appliances. y aprobado allí. Cuando él absolutamente aprobó, todo. queda Y, set in stone. ellos tienen se registran y tienen su acceso a la plataforma y Ujú. desde ahí hacen la aprobación de Perfecto. cada una de las Y cosas. todo el equipo maneja la información Todo el equipo automáticamente. tiene la información completa ahí y queda registro de que el cliente aprobó esto y Sí. aprobó aquello, que tú sabes que eso también puede ser complicado a veces. Mira, a mí esta conversación sobre la tecnología me detona un tema muy interesante que es el COVID. En ese periodo del COVID fue cuando yo transformé mi compañía, que en ese momento tenía empleados en una compañía básicamente digital. Yo empecé a utilizar una cantidad de herramientas para poder continuar comunicándome tanto con mis empleados como con los clientes, etcétera. Y fue cuando yo empecé a incorporar los escaneos tridimensionales en mis obras, porque ni el cliente podía ir a inspeccionar, ni yo podía estar cuando él podía estar. Entonces nosotros empezamos a implementar escaneos digitales para que el cliente hiciera un walkthrough desde New York, desde donde estuviera, inspeccionando el progreso de obra para poder garantizar los pagos, porque él no podía venir. No Claro. podía viajar, los aviones estaban. Entonces, desde el momento de COVID, empecé a implementar eso y ahora es como parte del flujo de mi lo compañía Es la normal, normalidad. porque ahora todo el mundo lo está implementando. Entonces, es algo que a nivel de tecnología en ese momento quizás era un poco más costoso que lo que es ahora. Ahora es nada y Claro. mantiene a todo el mundo en la misma página. Ujú. Inclusive, en esos escaneos, porque yo los hago progresivos durante todo el proceso de la obra, yo he podido tener reuniones con inspectores que están solicitando información que está cubierta. Porque sucede durante el proceso que te dice, no, descúbreme aquí. No, señor, yo tengo esto. Ujú. Y les muestras el espacio escaneado digitalmente y
Está toda la El cliente información ahí. dice, aquí está. Claro. El inspector dice, bueno, sabes, no puedo hacer nada. Tienes la prueba de que el trabajo está bien hecho. Aquí están tus parales, aquí están Fabuloso. tantos on center. Entonces, la tecnología para nosotros ahora que manejamos vamos a hablar, un flujo completo, integral, ¿no? A juro necesita existir. Sí. Necesita existir porque no puedes tener 30 empleados. Tal cual. Igual nosotros, por ejemplo, en la plataforma, no en la otra, en UDA, que es Construction Online, Ujú. dejamos récord de todo. O sea, todo mi De equipo ya todo. sabe que todos los días hay un daily log que hizo todo el mundo Ujú. y se toman fotos, se toma video y se monta todo en la plataforma. O sea, nosotros tenemos registro de todo lo que se hace todos Todos los los días. Si llegó el inspector, Si no no eres llegó, liable. si se pasó la inspección, no se pasó, si no se pasó, por qué no se pasó. Todo, absolutamente Ujú. todo. Y por ahí mismo también dejan registro de lo que necesitan de la oficina. Claro, Entonces ahí nosotros tenemos, requerimientos, request of information. correctamente, nosotros tenemos supervisores de obra, tenemos project managers que supervisan a esos supervisores y después tenemos project coordinators que son el link entre la oficina y la obra. Ujú. Para que la gente en la obra tenga todo lo relacionado con diseño. ¿Qué escogió la cliente? ¿Cuál es el piso? ¿De qué Ujú. tamaño es el piso? ¿De dónde se empieza a instalar el piso? Claro, el layout. El layout, todo. Todo. Eso lo hace el coordinador de proyecto. Porque los project managers normalmente no se reúnen con el cliente. Los project Ujú. managers simplemente están en obra y supervisan la ejecución, Ujú. más no tienen la información de la raíz del Ujú. cliente. Pero ¿quién es el punto de contacto del cliente? O sea, ¿quién es el punto de contacto del cliente que hace que este proceso sea smooth? Porque uno de los otros beneficios que yo digo que tiene el Design Build es que el proceso es un solo punto de contacto. Entonces, ¿quién es el Sí. punto? Un solo punto de Sí. contacto, entiéndase la compañía Nandes Studio, pero es un project manager dedicado a ti, es un grupo de personas, mira, esta es la de diseño, esta es la de contratos, porque es otra parte, ese es otro Tal tema. ¿Quién es el contacto? O sea, ¿manejas una sola persona o manejas un equipo que se conecta con el cliente? Mira, normalmente los clientes, porque es así, les gusta hablar es conmigo. Claro. Pero Luego que pasa eso. yo siempre trato de educarlos un poquito en el sentido de que se queden tranquilos de que si no Están es bien conmigo, manejados. no hay problema. Ujú. O sea, todo mi equipo, estamos en comunicación, todo mi equipo está preparado para atenderlos y Ujú. ayudarlos con lo que necesiten. Yo creo que es una cosa más de que es como mi nombre y siempre Claro. tienden a querer hablar conmigo. Dependiendo de qué proceso, en qué parte del proceso estamos, hay un responsable. Al principio, el punto de contacto siempre va a ser yo, pero siempre hay un responsable de esa etapa. Ujú. O sea, si estás en la parte Claro. de bidding, entonces es el estimador. Si es la parte de diseño, entonces son las tres interior designers que tenemos. Si es la parte de planos, entonces hay una cabeza de arquitectura, que es el Ujú. que se encarga de Y las gestiones también. todo. Entonces, siempre hay un responsable en cada parte del proceso. Y bueno, a donde todo se une es yo y una persona que es la coordinadora de proyectos, Ujú. que es la que une las puntas, Claro. tanto en arquitectura, o sea, arquitectura... El director de con- orquesta. Exactamente. Todos los músicos y el director de Es orquesta, como, claro. yo digo que ella es como mi mano derecha Ujú. porque eso es lo que yo hacía antes. Ujú. Ya no me doy abasto para hacerlo con todos los proyectos, es imposible. Entonces ella es la que Dando me la ayuda calidad a- también. Correcto. Y es una posición bien difícil porque tienes que saber un poco de todo. Tienes que 100%. saber bastante de todo. Bien delicado, no puedes estar dando información que no es, no puedes estar, o si te preguntan algo, necesitas tener la información para Correcto. Tienes que ayudar a saber. tu cliente, tienes que saber. Tienes que saber. Y como, con el tema del design build, y es lo que yo siento que da muchísima credibilidad a los clientes, es que en el mismo momento que tú le estás hablando de una idea de diseño, le puedes con certeza decir que es posible. Sí, que Cuando es tú eres posible, cómo se va a diseñador y construir. contratista, tú le puedes decir, esto lo puedo hacer, lo puedes hacer, es posible, te va a costar más o menos tanto. Claro. Un cliente valora esas tres piezas de información mucho. Entonces, eso es lo que hace que tenga muchísimo sentido lógico el desarrollo de compañías que sean integrales. ¿Cuántas veces no has oído tú que un arquitecto termina los planos de la casa,
los lanzan a bidding y llega el presupuesto en $4 millones y el cliente pensaba que se iba a gastar 2. Sí, Y tienen que todos. rediseñar la casa. 100%. Entonces, por ahí también Muchos clientes me han llegado así. Design Build es la manera perfecta, es el proceso perfecto para Evitar eso. asegurarte Ujú, que todo lo que tú hagas va a estar más o menos dentro de tu budget. ujú. Siempre va a haber una variación, siempre, o sea, puede bajar, subir un poquito de lo que tú tienes estimado, pero va a estar más o menos Y el cliente ahí. tiene que entender cuáles son las expectativas, lo que es Exacto. posible, porque lo que es un pie cuadrado de construcción es un pie cuadrado de construcción. Tú no puedes, aunque tu budget sea $1 millón, pensar que puedes construir lo que tú quieras con eso. O sea, Correcto. es algo que tiene que entrar dentro de unos parámetros. Uno también aprende a leer al cliente, entonces tú Ujú. sabes quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, quién quiere gastarse el dinero en ciertas cosas y en ciertas cosas no. Entonces también juegas un poquito ese papel de, ok, mira, no te recomiendo que hagas esto porque eso te va a disparar el costo de X cosas. Entonces ya aprendes un poquito eres como medio psicólogo también 100%, del 100%. cliente. O Para sea, poder lograr un proyecto, sí, 100%. o sea, lo empiezas a convencer de ciertas cosas, no por mal, sino por ayudar. Lo Educar, empiezas a guiar. educar y ayudar a que entienda que ciertas cosas no son posibles por Ujú. esta y esta razón o por budget. Eso no creo que vaya a entrar en tu budget, se te va a salir de budget, o sea, y evitas muchísimos problemas más adelante. Ahorita ya hemos hablado del proceso completo, entonces quiero entrar un poquito en un tema simpático pero álgido. Háblame un poquito de catástrofes, háblame un poquito de casos. Primero vamos a hablar de los casos no tan chéveres, cortamente. Un caso que te venga a tu mente de algo que tú dices, mira, de esto aprendí tanto que más nunca sucedió. Y luego, convérsame sobre un poquito de un caso de éxito que tú dices, mira, esto guió mi compañía hacia esta nueva tendencia. Entonces, el caso catástrofe, la historia del terror. Caso catástrofe. Bueno, ha habido muchos. Ha habido muchos Porque que creo es que es así el normal. negocio, Sí, el creo que negocio. es normal. Pero el primero que me viene a la cabeza, que fue quizás en el big picture, es muy tonto. O sea, no es algo que. Pero te impactó. Pero me impactó. Y fue, por ejemplo, con un deck. Un deck sintético. Ujú. Me vendieron el mejor producto del mundo. Y el deck a la semana estaba despegándose por todos lados, doblándose por todos lados. Gracias a Dios la cliente era una cliente conocida y entendió, o sea, se le pudo explicar perfectamente y lo entendió que no era culpa nuestra. Tratamos de lidiar con el producto, con los instaladores, lo instalamos nosotros. Se perdió la Entonces, garantía. bueno, sí y no, el producto tenía su garantía, pero nos echaron la culpa de que estaba mal instalado. Entonces, le volví a comprar el producto. Lo volvieron a instalar, esta vez ellos. Volvió a suceder. O sea que el Era el producto producto. simplemente no servía. No voy a decir nombres, pero no Claro. funciona. Y bueno, eso fue un mal rato durante todo el proceso para nuestra clienta que tenía su piscina espectacular y quería su deck espectacular y no funcionó. Y aprendizaje para ustedes a nivel de contratación, porque una de las cosas que yo considero que es más riesgosa y es por las cuales la mayoría de las compañías se alejan de esta modalidad del design build y es por el liability. Porque si ya como arquitecto tienes liability, como arquitecto y contratista tienes el doble. Tienes el doble de liability porque tú eres responsable de todo. De todo. Tú eres responsable de los planos, de si quedó bien diseñado o no, de si las especificaciones son o no son apropiadas, de la selección de los materiales, de todo. los tiempos. Entonces, ¿cómo tú te proteges? ¿Cómo tú te proteges? Porque para mí ha sido un proceso de ensayo y error. Claro, yo tuve una tremenda experiencia porque yo tuve muchos años trabajando para una compañía de construcción grande donde la parte de contratación la aprendí a sangre, ¿no? Entonces eso lo absorbí para mi compañía, pero cuando uno sale al mercado solito igual te agarra cualquier Igualito. caso y tú terminas perdiendo muchísimo dinero porque al final es tu licencia y tu garantía. Yo creo que lo más importante para evitar eso en lo posible es la comunicación. La comunicación, siempre la comunicación con el cliente, dejarle todo claro, explicarle lo que puede pasar, lo que debería pasar y lo que puede pasar. Y soy fiel creyente que siempre que uno tenga buena comunicación con el cliente, no deberías tener ningún problema. O sea, los problemas van a estar. Los problemas siempre pueden suceder, es inevitable. Errores, lo que sea. Pero que el cliente entienda que eso puede suceder es lo importante. Porque el día que sucede, le dices, mira, sucedió esto,
te dije que podía Dar la quizás cara. pasar algo así, no hay problema, no te preocupes, vamos a resolver, nos vamos a tardar un poco o va a costar un poco, pero se va a resolver, no te preocupes. Ujú. Pero cuando no tienen ni idea de lo que puede pasar, ahí es donde Y sí no creo... apareces. Bueno, no, eso es... Porque Sí, sí. una de las cosas que yo siento que un profesional responsable y lo que hace que una compañía adquiera el nombre que tiene y la confiabilidad, 100%, etcétera, es que tú en las buenas y en las malas respondas. 100%. Porque van a suceder las malas, porque los trabajos son hechos por humanos. Tal Los cual. humanos son los que instalan. Cualquier error humano es posible. ¿Cómo lo evitas? Lo evitas dando la cara. Mira, si esto era una de las posibilidades, aquí está unforeseen conditions y bueno, sigamos el protocolo de unforeseen conditions. Exactamente. No, yo también pienso mucho en eso porque yo siento que gran parte de nuestra clientela Ujú. nos recomienda por los responsables que somos. No solo Tú eres un por nuestro servicio caso de integral y porque tenemos buen diseño, porque construimos rápido, pero porque somos responsables y porque nunca hemos dejado a nadie mal parado con un proyecto. O sea, Lo terminan. Ujú. así cuesta dinero, Finisher, claro. hay que terminarlo. Correcto, porque es Hay tu que cara. terminarlo a los estándares del Es tu cara. cliente. Ujú, al final. Y te puedo decir que nunca hemos tenido una queja. O sea, la gente se queja, los clientes se quejan, pero un problema, digamos, Sí, un mayor problema con un legal, cliente, una demanda. jamás. Jamás. Eso sí, ni siquiera por la demanda, sino porque yo no puedo dormir sabiendo que le quede mal a un cliente. Y eso, para mí, mi nombre siempre por delante, o sea, me cueste lo que me Porque cueste. disfrutas lo que haces, ¿me disfruto entiendes? lo Y que no es hago. solamente el hacerlo, hay muchísimas personas y es parte también un poquito por el cual me encanta este tipo de entrevistas con personas que yo siento que aman lo que hacen. Cuando tú amas lo que haces, número uno, lo tratas de hacer lo mejor posible, porque lo estás disfrutando, tú estás disfrutando el camino, el proceso, desde el momento en que tú estás creando una idea, donde estás viendo cuáles son todas las alternativas posibles, de potenciarlo, de hacer lo mejor posible, la estás transformando en realidad, se está viendo construida, después le ves la cara al cliente feliz, después lo ves en una revista, No después tiene precio. no tiene precio porque estás realmente creando, porque cuando uno estudia arquitectura no cree que uno crea, pero no crees Sí. hasta que está construido. Correcto, correcto. Pero eso es importante porque me ha pasado muchísimo y a veces algunas personas de mi equipo me dicen, wow, pero llega una obra y hay algo que no está 100% bien instalado. Y mira, esto no, No cumple los estándares. bájalo y vamos a ponerlo así, me lo instalas acá. No, pero eso no lo va a ver el cliente. Pero yo lo veo. Yo lo vi. Yo Sí, lo yo estoy lo vi, viendo, exacto. no puedo dejar eso así. O Correcto. sea, es una cosa que va más allá. O sea, llámame perfeccionista. Es tu cara. Es mi Y es lo bonito. Es mi cara. Soy arquitecto y nací con eso en el disco duro. Es inevitable, no lo puedo evitar. Y normalmente, entonces, siempre tratamos de que todo quede como tiene que quedar. Lo ve el cliente, se dé cuenta o no se dé Es cuenta. que no es por ellos, es por ti. Y es parte de lo que hace que sea Correcto. la Sí. compañía que tienes, A lo ¿entiendes? mejor no lo ve el cliente, pero llega un amigo a su casa y le dice, mira, que si lo ves. Y dice, mira, pero eso quedó mal instalado. Y es mi nombre. Y Claro. yo no voy a hacer algo que quedó mal. No, pero cuando hacen lo contrario, te recomiendan y Correcto. te llaman. Que es lo que siempre pasa, gracias a Dios. Exactamente. Siempre. O sea, no sabes la cantidad de clientes que nos recomiendan a nosotros porque De boca en boca. De boca en boca. Que es lo que tiene que suceder. Ujú. Ahora cuéntame un caso de un proyecto que te haya marcado. No importa la escala, no importa porque hay muchas cosas que para nosotros son simples. El primer proyecto donde te felicitaron, un proyecto que tú digas, mira, esto hizo que Nandex Design Studio fuera Nandex Design Studio. Ok. Yo creo que el proyecto adecuado para esa pregunta, el primero que me viene a la mente y creo que de los más importantes en mi cabeza y en mi corazón, es una casa que hicimos con... yo era parte de developer, me asocié con otro developer, Ujú. Abra Jane, no sé si has oído Sí. de ella. Ujú. Super nice. Fue el primer proyecto que le ayudé y estuvimos asociados. Y fue, creo que, la casa más grande y más cara que hice.
no era ni siquiera tan grande ni tan cara, pero En ese momento lo era. en ese momento era un milestone, pues, o sea, una casa que se vendió creo que como en 10, 11 millones, y era 6.500 pies cuadrados, ni siquiera era tan grande. Pero Pero estaba sí, en pero es una Venetian casa, Islands, claro, en una casa Dilido, en grande, el claro. agua, y nada más el simple hecho de haber trabajado con ella fue lo máximo. Y fue como un cambio de target para Aprendí, ti. aprendí muchísimo, cambio de target total, conocí demasiada gente, empecé a codiarme con gente de Otro tipo de otro clientes, nivel, otra claro. clientela, y eso nos abrió muchísimas puertas. Excelente. Tanto a través de ella como con la gente que conocí durante el proceso, como por ejemplo los brokers. O sea, conocí Claro. muchísimos brokers durante la venta de la casa. Claro, pero era Eh, una inversión. Claro, era inversión. Y toda esa gente que conocí durante ese proceso, que puede haber durado, no sé, quizás un año, año y medio, eh, todavía tengo contacto con ellos, me han traído muchísimos clientes, muchos son amigos. O sea, ya por ejemplo con Aura es mi amiga, ya yo la Tienen puedo varios llamar, proyectos, le pido exacto. favores y sí, y hemos hecho muchísimos proyectos juntos y tenemos una relación super nice. Así pasó con varias personas y eso creo que cambió El camino. el camino. Eso cambió el camino y nos puso en otro nivel y nos enseñó muchísimas cosas que Perfecto. hoy en día son claves, pues que son Claro, cosas que porque tienes que aprender. Y si yo no hubiera tenido esa oportunidad, creo que no estuviéramos donde estamos ahorita. ujú. Estuviéramos todavía en ese learning curve, de todavía estar tratando de entender cosas, de aprender cosas, de conocer gente. Pero Eso ¿cuál nos crees tú que fue impulsó. el aprendizaje? O sea, allí si no tienes que de hacer muchas cosas porque muchas veces uno tiene muy claro eso. ¿Cuál es el aprendizaje macro? ¿Cuál fue el aprendizaje? Sabes, tú dices, mira, esto lo aprendí y esto es lo que me... Yo creo que el aprendizaje principal, macro, como tú dices, tan tonto como puede sonar, fue entender que eso era lo que quería, ese nivel, esos clientes, Ujú. ese perfil, Es, ese tipo de es que casa, ese tipo no de es proyectos, tonto o sea, para nada porque tú no sabes que puedes hacerlo hasta que lo haces correcto, y no sabes correcto. cuán beneficioso es para ti, porque ese proceso me imagino que fue el proceso completo de transformarte en el enabler Sí, del developer. sí, O sea, el developer te dice, yo quiero esto, tiene que venderse a tal esta cual. escala, tiene que tener el mayor impacto, no puede costar por encima de tan, y allí tú te vas Ujú. guiando para lograr un producto que sea de revista, que se venda muy rápido, Que entre en el que entre en el mercado, mercado, que en el tiempo. sí, 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 que le guste a todo el mundo, que se adapte al mercado, que, o sea, muchísimas cosas. Aprendí demasiado. Eh, y directamente de Abra también aprendí muchísimo porque es una persona súper De inteligente negocio. de negocios que tiene años haciendo eso, eh, incluso a una escala mucho mayor que una casa, ya es mucho comercial. eh, pero sí aprendí muchísimo de la manera que ella Hacen los negocios. hace los negocios, se Ujú. comunica muy centrada, muy al grano. No es bueno, no sé, como puede ser cualquier otro cliente. No estoy segura. No, no, ella sabe lo que Sabe a lo quiere. que va. Y si no sabe, te pregunta, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que está. Ok, dale. O sea, esa seguridad de ella también me pompió a mí de una manera importante. Claro, porque yo siento que de alguna forma, cuando tú te transformas en un empresario y dejas de ser el arquitecto, Eh, eh, ese tipo de conexiones y aprendizajes son las que te hacen crecer y las que te hacen construir la compañía que tienes ahora. Porque tú pudiste haber continuado siendo el arquitecto enamorado y apasionado de la arquitectura y nunca tener una compañía sí, que proveyera un servicio a los estándares, porque lamentablemente para hacer eso tú necesitas tener la cabeza en los números, en el network, en el equipo, en los sí, sí. resultados. Es otro tipo de visión, Es un servicio súper complejo, además, ¿correcto? porque tú no estás prestando un servicio de, no sé, de lavar techos Ujú. o asfaltar una calle. Estás prestando un servicio de todo, todo bajo el mismo techo. O sea, es Claro. bien, bien complejo. Y Todo el tienes que llegar al proceso. resultado, porque si no llegas al resultado, el proceso no tuvo sentido. Exactamente. Charlie, una última idea de cierre. ¿Qué quisieras que la gente supiera de ti, de tu negocio,
para las personas que nos están escuchando? Que quisiera que la gente supiera. Los clientes, los diseñadores, los contratistas, los developers que están afuera, que van a escuchar esta entrevista. ¿Qué quisieras tú que se llevaran de ti? De ti, de tu negocio, de tu equipo. Yo creo que lo más importante que la gente entienda, creo que es un poquito lo mismo que venimos hablando desde el principio. Que la gente entienda el proceso, por qué existe, por qué alguien, no fui yo el que lo inventó, por qué Ujú. alguien en algún momento dijo, vamos a hacerlo así. Porque el proceso de otras maneras no es tan eficiente y no funciona tan bien. Ujú. ¿Puedes Comprobado. hacerlo? Sí, puedes hacerlo como tú quieras, puedes hacerlo, pero puedes hacerlo en 10 años si quieres. Puede ser más Y barato, puede puedes, ser más exacto, caro, puede ser más tomarte más barato, más tiempo. caro, pero realmente ha sido lo más difícil del negocio, creo que ha sido explicarle a la gente y hacerlos entender que lo que hacemos, como lo hacemos, tiene una razón de ser Ujú. y que efectivamente funciona. Ujú. Es mucho más rápido y mucho más barato. Con pruebas, Con que tienes pruebas, pruebas. con pruebas. O sea, estoy hablando que yo he hecho proyectos similares y uno se tarda con otros, con varios equipos separados. Puedes tardar 2 años haciendo un proyecto o te puedes tardar 4. Ujú. O sea, es así. Cuando tienes todas las 100%. Y partes, más cuando son escalas grandes. sí, exactamente, exactamente. Y en dinero, bueno, imagínate, pues puedes gastarte 2 millones y si lo alargas a 4 años te gastas 5. O sea, es así. El proyecto, perdón, el proceso funciona. Ujú. Design Build funciona. Es mentira que, que tener todo bajo el mismo techo, no hay como que no hay un responsable, eh, como que no le vas a dar cierta responsabilidad a ciertas cosas. La responsabilidad recae sobre O la mi calidad del persona. diseño, porque ellos dicen que no, bueno, cuando tienes todo Pero debajo de un ¿quién te solo, supervisa? Me dicen muchas veces. ¿Quién te supervisa a ti? Y yo, eh, el cliente. o sea, el cliente me dice, bueno, pero ¿cómo yo sé que tus planos van a quedar bien? O que cuando estás haciendo la parte de la construcción, ¿cómo yo sé que tus acabados quedan bien? ¿Quién? Porque ellos piensan que el arquitecto Va a normalmente supervisar. Ajá. supervisa el GC y No la realidad es que sucede, eso no es exactamente. así. Eso no Un es owner's así. rep. Contrata un owner's rep. En Exactamente, esa esa es la escala de única proyectos, manera. sí. Lo ves tú, si vives acá, o contratas un owner's rep que esté acá y Claro. sea tus ojos en la obra y en la oficina y esté el día a día con nosotros, asegurándose que lo que hacemos lo hacemos bien. Pero realmente, yo creo que lo más importante es que confíen. O sea, yo Ujú. sé que es difícil, pero lo más importante es que confíen en uno, que entiendan que nosotros hacemos las cosas de ciertas maneras porque nos nace, porque son nuestros valores, porque tienen que confiar. Ujú. Es como Y que tenemos más de 100 proyectos mostrando que se puede hacer de esta forma y que tiene éxito. y puedo darte todas las referencias que tú quieras. Puedes meterte en Google y ver nuestro rating y nuestro. O sea, Claro. ahí no hay nada que esconder. No hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema Una nunca. metodología que funciona. Me encanta, me encanta. Gracias por venir, Un gracias por placer. darnos toda esta información y por contarnos un poco de No, tu no, historia. un placer. Gracias a ustedes por tenerme aquí. De verdad que fue un gusto estar con ustedes y contarle un poquito de Nandes Que y del proceso y todo. Me encantó. Gracias. Thank you so much for listening to Deconstruction Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, stay creative.